estimulación del cerebro y la vía sensitiva. Nos quedan 3 clases y el examen final es al final del mes. ¿Qué día, profe? Pues no sé, pero son 3 clases que quedan. O sea, con esta. Esta es la siguiente clase del cerebro. La siguiente clase es pero tengo que caer. sistemas sensitivos y 2 clases. O sea, esta es la... Con esta, 3 clases con esta. 3 clases con esta. Correcto. Bueno, vamos a ver hoy el romboencéfalo, o sea, lo que es tallo y cerebelo. Por lo pronto me imagino que ya las meninges y las médulas se lo tienen bien aprendido. Empecemos con el cerebelo. El cerebelo es un órgano que se encuentra localizado en la fosa posterior del cráneo. Está ubicado por detrás del tallo cerebral, al cual está unido por unos brazos o pedúnculos y está separado de los lóbulos occipitales por la pierna del cerebelo. Esta es la ubicación del cerebelo. Está en la fosa posterior, ¿verdad? Detrás del tallo y por debajo de los lóbulos occipitales. ¿Debajo de qué? De los lóbulos occipitales. El cerebelo cumple 3 funciones fundamentales, que son, la primera de ellas, el equilibrio. El equilibrio, el cerebelo lo hace en compañía del oído interno, no es solo función cerebelosa, sino que lo que son los conductos semicirculares y el vestíbulo del oído interno, esa parte del oído también, junto con el cerebelo, coordina lo que es el equilibrio. La segunda función del cerebelo es la coordinación motora. Y la tercera función regula el tono muscular. Entonces, la primera pregunta del cerebelo es eso, su ubicación y las funciones que cumple. Aquí está lo que les digo, ahí lo pusieron en 4, son 3 las funciones: coordinación motora, tono muscular y equilibrio. Entonces el cerebelo, para hacer lo que hace, está conectado con todas las zonas del sistema nervioso, es decir, tiene conexiones con el cerebro, con el tallo, con la médula espinal, ¿verdad? Y con el oído, obviamente. En fisiología le llaman a esas conexiones así, ¿no? La conexión del cerebro con el cerebro le dicen que ese es el cerebro, el de la médula espinal, pues le llaman el espinocerebelo y así sucesivamente. Si es con el oído, el vestíbulo cerebral. Bueno, ahí está lo que les dije, donde está ubicado. Bueno, él está unido al tallo por 3 brazos o pedúnculos, ¿verdad? El tallo, ya lo vamos a ver ahorita, tiene 3 partes. De arriba hacia abajo son mesencéfalo, puente y bulbo. Y hay un pedúnculo para cada parte del tallo, es decir, el superior se une al mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio se une al puente y el pedúnculo cerebeloso inferior lo une al bulbo. Entonces está unido al tallo por los pedúnculos cerebelosos. Tienen una resonancia magnética, un corte axial por el dermis. Aquí hay un corte coronal, se ven los 2 hemisferios acá. Bueno, en fisiología se aprende esto, ¿no? El pedúnculo superior es un pedúnculo motor exclusivamente, o sea, hay eferencias. El pedúnculo medio es un pedúnculo sensitivo exclusivamente, o sea, es un pedúnculo aferente. Y el inferior es mixto, tiene tanto aferencia como eferencia. Pero en histología les enseñarán que el cerebelo tiene sustancia gris en la corteza y en la profundidad del cerebelo hay sustancia gris en lo que se llaman los núcleos del cerebelo. Aquí están los núcleos del cerebelo, que le llaman la médula cerebelosa. La médula cerebelosa está en la zona profunda del cerebelo, son los núcleos, que son 4. Miren cómo se llaman: emboliforme, globoso, fastigial y dentado. Ahí tenemos el piso del cuarto ventrículo, el techo de lo que del cerebelo. Ahí eso es histología. Bueno, el cerebelo, la mejor definición es esta. ¿Qué es el cerebelo? Es una mariposa con las alas extendidas hacia ahí. Vamos a hacer el dibujo de la mariposa. El cuerpo de la mariposa, en el cerebelo le llamamos el dermis, que es la parte central. Las alas de la mariposa son los hemisferios cerebelosos, o sea, el cerebelo se compone de un vermis central, con B pequeña, vermis, y 2 hemisferios cerebelosos. Es una mariposa con las alas extendidas.
Bueno, pero pintemos la mariposita. Es la cabeza de la mariposa y estas son las antenas de la mariposa, ¿no? Y ustedes deben familiarizarse haciendo este dibujo para que puedan hacer la práctica. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la parte central? Dermis. ¿Y esto? Hemisferio cerebral. Listo. Entonces, el cerebelo, anatómicamente hablando, se divide en tres lóbulos. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodal. Anterior, posterior y flóculo nodal. Digamos, es una división antigua. Hoy día en morfología, en el anfiteatro, ustedes les van a enseñar que el cerebelo se divide en 9 porciones. O sea, el dermis tiene 9 porciones y los hemisferios tienen 9 porciones. Para dividirlo en 9 porciones se utilizan unas fisuras que lo atraviesan de un hemisferio al dermis hasta el otro hemisferio, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo se llama el último lóbulo? Flóculo nodal. Bueno, entonces el cerebelo tiene 8 fisuras que lo dividen en 9 porciones. Vamos a enumerar las 8 fisuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la octava es esta que hay acá. Entonces vamos con la primera fisura. Ponerle el número 1. La primera fisura se llama fisura precentral. La segunda se llama fisura preculminar, de arriba hacia abajo, ¿no? Preculminar. La tercera se llama fisura superior anterior o prima. Vamos a poner un asterisco aquí. La cuarta fisura se llama superior posterior o secunda. La siguiente fisura se llama el surco de Bit-Dazir. ¿El surco? 1, ¿De qué, profe? ya va. 1, 2, 3, 4, 5. Fisura de Bit-Dazir. Como Pedro Pérez, ¿no? Se escribe así. Bit-Dazir. B-I-C, una apóstrofe Q, D, apóstrofe Asir. Bit-Dazir. O horizontal o circunferencial. Ya me lo denomina así, pero generalmente en medicina a todo el mundo le gusta ese nombrecito, entonces lo puse de primero por eso. Fisura horizontal o circunferencial es el otro nombre que tiene, pero todo el mundo le gusta rebuscarse y ser elegante. El surco de Bit-Dazir y tal, y no sé qué es eso. Bueno, la siguiente fisura, la número ¿qué? 6. 6, se llama prepiramidal. La número 7, pospiramidal. Y la 8, que es esta grande que se ve aquí, ¿no? Separándolo del flóculo y del lóbulo, se llama fisura posterolateral. Repasemos los nombres. La número 1, Fisura la 2, Fisura la 3, superior o o anterior. prima, la que sigue, Superior posterior o o segunda, segunda. la que sigue, Surco de Bit-Dazir. o de Bit-Dazir. La que sigue, Prepiramidal. prepiramidal después, y Pospiramidal. después, posterolateral. Bueno, esas 8 fisuras nos dividen el vermis en 9 porciones y los lóbulos en 9 porciones. En el vermis, ¿ah? Hay 8 surcos que dan 9 divisiones.
Los 8 surcos permiten dividir el cerebelo en 9 porciones, tanto en el dermis como en el hemisferio. Anotemos ahora divisiones del dermis. Las divisiones que quedan del dermis son las siguientes. La primera se llama la língula. La segunda partecita esa se llama lóbulo central. La tercera se llama el culmen. La que sigue se llama declive. La siguiente el folium. La que sigue el tuber. Y las tres últimas generalmente uno dice el pum, que es pirámide de Malacarne. De Malacarne, la úvula y el nódulo. Repasemos las 9 porciones. La primera se llama língula, la segunda, la tercera, culmen, la que sigue, declive, después, folium, después, y después el Pirámide. que es pirámide de Malacarne, la úvula y el nódulo. Le pueden decir pirámide cerebelosa, pero también en medicina vuelve y juega. La pirámide de Malacarne, todo el mundo entonces, ya. Bueno, pero si le ponen la pirámide aquí, hay varias pirámides del sistema nervioso, pirámide cerebelosa. Le ponen 3 pirámides, una en el tallo, 2 en el tallo, pirámide, ninguna pregunta vale si no le ponen el apellido. Entonces, o Malacarne o cerebelosa. Listo, entonces las divisiones del dermis de arriba hacia abajo son esas que acabamos de anotar. Bueno, ahora divisiones de los hemisferios. Los hemisferios tienen las mismas 9 divisiones, pero tienen otros nombres. En el hemisferio se llama así. La primera división del hemisferio se denomina vínculo. Lo que corresponde a la segunda del hemisferio se llama el ala. Luego vienen 4 lóbulos semilunares. Lóbulo semilunar anterior. Sigue el posterior. Sigue el superior y sigue el inferior. 4 lóbulos semilunares en esa secuencia: anterior, posterior, superior e inferior. Luego viene el lóbulo digástrico o biventral. Lóbulo digástrico o biventral, y luego viene la amígdala cerebelosa. Y esta parte se llama el flóculo. Entonces, ¿cuáles son las 9 divisiones de los hemisferios cerebrales? Empecemos de arriba abajo. La primera se llama vínculo, la segunda ala. Después, ¿cuántos lóbulos semilunares vienen? Secuencia: anterior, posterior, superior, inferior. Después del inferior sigue digástrico, la amígdala y el flóculo. Esas son las partes que tiene morfológicamente hablando el cerebelo. Bueno, yo les dije al comienzo que había 3 lóbulos, ¿verdad? Para dividirlo en 3 lóbulos tomamos la fisura 3 y la fisura 8. Es decir, el lóbulo anterior va de la fisura prima hacia arriba. Y el lóbulo posterior va de la fisura prima a la posterolateral. Y el flóculo nodular es lo que queda debajo de la fisura posterolateral, ¿de acuerdo? Entonces, para dividirlo en 3 lóbulos, tomamos la fisura prima y la posterolateral. ¿Cuáles son los 3 lóbulos? Anterior, posterior y flóculo nodular. Entonces ya saben los puntos de referencia para decir qué elementos pertenecen al lóbulo anterior, estos 3. ¿Qué elementos pertenecen al lóbulo flóculo-nodular? Estos 2 nada más. Entonces, si yo me sé los límites, pues es muy fácil de marcarlo, ¿verdad? Entonces, las divisiones son 9, pero los lóbulos, ¿qué elementos pertenecen al lóbulo anterior? El vínculo, el El ala vínculo, el ala y el lóbulo semilunar anterior, más nadie. ¿Qué elementos pertenecen al lóbulo flóculo-nodular? Flóculo y nódulo, y lo restante es el lóbulo posterior, ¿verdad? Bueno, ya voy a borrar eso, ya lo hicieron. Ese dibujito es clave para que ustedes lo hagan en su práctica. Inclusive hay que hacerlo el del dermis, ¿no? El del dermis ya tienen que buscarlo en
en el libro y lo pintan igualito, pero entonces es lo mismo. Cuando cortan el vermis, se ve lo que se llama el árbol de la vida, ¿verdad? Una secuencia así más o menos, ¿verdad? Entonces lo van mirando con un alfiler y ustedes les preguntan en el vermis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces hay que hacer el dibujito del vermis, se lo tengo de pared. Lóbulo posterior, anterior, posterior y frontal. Bueno, listo, esas son las divisiones del cerebelo. Otra división del cerebelo. El cerebelo desde el punto de vista filogenético y funcional se divide en tres también. ¿Qué es eso de filogenético? Filogenético es de acuerdo a la evolución de las especies, ¿no? Nosotros provenimos de unos primates, de pronto en la etapa más primitiva de la vida, de las especies que estaban en el agua, los peces. Bueno, en todo caso, en la evolución de las especies, hay un cerebelo muy viejo que se llama archicerebelo. ¿De acuerdo? Hay uno que tiene unos millones de años intermedios, digamos, que se llama paleocerebelo, y lo más nuevo del cerebelo se llama neocerebelo. O sea que filogenéticamente se divide en archi, paleo y neocerebelo. El archicerebelo lo forma el lóbulo flóculo nodular. Eso es archicerebelo. Lóbulo flóculo nodular. Esto es archi. ¿Y qué importancia tiene el archicerebelo en fisiología? Bueno, el archicerebelo controla la porción axial de nuestro tronco, o sea, la postura, digamos, la posición erguida, el equilibrio es el archicerebelo y el flóculo y nódulo. Bueno, tiene una parte más nueva, que es esta que hay aquí. Esto se llama neocerebelo. ¿Quién compone el neocerebelo? Los lóbulos semilunares superior e inferior con el folio y el tuber. Eso se llama neocerebelo. ¿Quién controla el neocerebelo? La parte distal de las extremidades. Por lo tanto, la motricidad fina y eso, ¿verdad? Y los restantes, ¿cuáles son? Desde la língula hasta el declive, la pirámide y la úvula, más los lóbulos de los hemisferios. Eso se llama paleocerebelo. El paleocerebelo, ¿qué controla? La parte proximal de los miembros. Por ejemplo, yo estoy caminando aquí, alterno un pie, una mano. Bueno, el paleo es el que se encarga de dominar la parte proximal de los miembros. En resumen, archi, ¿qué controla? La zona axial medial, ¿verdad? Paleo, lo proximal de las extremidades, y neo, lo distal de las extremidades. Entonces, esa pregunta es también del examen, ¿verdad? ¿Qué función? ¿Qué controla? ¿Quién compone el archi, el neo y el paleo y qué controla cada una de esas partes? Entonces, recordemos nuevamente, ¿qué hace el neo? Distal, motricidad fina. ¿Qué hace el archi? Axial. Axial, que equilibrio. Y el paleo, proximal de los miembros, balanceo de piernas. Bueno, eso es para fisiología, hay que tener en cuenta eso. Bueno, ya puedo borrar eso. Vamos a mirar las diapositivas a ver si yo me equivoqué o no. Entonces, si es una mariposa, ¿verdad? Con las alas extendidas. Bueno, miren, está unido al tallo cerebral por los pedúnculos cerebelosos. Bueno, entonces el cerebelo tiene tres caras: anterior, superior e inferior. Ya dijimos los lóbulos, filogenéticamente aquí está lo que les dije. Y aquí están las cisuras y las divisiones, ya ustedes estudiaron. Allá nos marcan los tres lóbulos, mire, el anterior, el posterior y el pues, lo más bajito es el tronco. Ya, eso lo vimos también. Este es el dibujo clásico de Bustamante. Aquí marcan el archi, esto es el neo, y esta parte aquí se llama paleocerebelo. Ya lo hicimos, manual. Y lo que les decía, este dibujito sí se lo voy a agradecer que ustedes lo copien para que lo identifiquen así, língula central, porque en el examen ustedes les preguntan, no así con el cerebelo, sino cortado por la mitad y le ponen aquí, ¿cómo se llama esto? Te dicen, esta es la língula. ¿Y cómo se llama este último, el flóculo? Porque tienen que saber la secuencia de los fotos como van. Hay unas magníficas piezas de neuro, allá están nuevecitos en unos cerebros, gracias a Dios no tienen buen material. Bueno, miren ahí el vértice, la parte central y los hemisferios. Estos son los núcleos. ¿Cuáles son los núcleos del cerebelo? Dentado, fastigial, globoso y emboliforme.
¿Qué te costaba así? El corte del Berbil le llaman el árbol de la vida. Los anatomistas antiguos decían que cada hojita de esa decía los años que la persona iba a vivir. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Le llamaban el árbol de la vida. Ahí están los núcleos nuevamente. Irrigación del cerebelo. El cerebelo está irrigado por 3 pares de arterias, que son las siguientes. La primera de ellas, de abajo hacia arriba, se llama la arteria pica. Pica. Esa arteria es rama de la vertebral. La arteria pica, eso traduce arteria cerebelosa posterior inferior, pero en el argot médico, usted es un neurocirujano o un radiólogo, le informa, hay un infarto en la pica, no pone cerebelosa posterior inferior, ya se acordó llamarla la pica. Pica, rama de la vertebral. Y las otras 2 arterias son ramas de la basilar y son la AICA y la ACA, ¿verdad? La SCA, arteria cerebelosa superior. Bueno, que son ramas de la basilar. ACA, bueno. Ya la... Aquí está la fisiología del cerebelo. En todo caso, a ustedes ahora les interesa qué hace el cerebelo. ¿Qué hace el cerebelo? La función motora. Coordinación motora, ¿qué más? Coordinación motora, Equilibrio equilibrio y y regulación del tono muscular. muscular. No se les olvide el caso. Esos son los circuitos fisiológicos de la demás. Bueno, ya lo básico es eso. En morfología lo básico es lo que les acabo de decir. Esos son los tractos y todo lo demás. Bueno, lesiones del cerebelo, hablemos de eso. El cerebelo, pues las lesiones se manifiestan del mismo lado de la lesión, es decir, si hay un daño en el hemisferio cerebeloso derecho, el paciente manifiesta sus signos del lado derecho. Los signos clásicos son los siguientes. El primero se conoce como ataxia. ¿Qué es ataxia? Bueno, les cuento. La marcha normal, ¿cómo la hacemos? Tenemos un plano de sustentación en línea recta y los pies van alrededor, caminando por ese plano de sustentación. Eso es una marcha normal. La ataxia, ¿qué sucede? Es una marcha zigzagueante que con sobresalto de sustentación, la marcha del borracho. Se llama ataxia, ¿verdad? El segundo signo cerebeloso se conoce como nistagmo. Eso también depende del oído. No es solo del cerebelo, sino también de la parte vestibular. ¿Qué es el nistagmo? Es una oscilación, ya sea horizontal, vertical o oblicua de los ojos, ¿verdad? Nistagmo. Temblor, pongámosle apellido, temblor intencional. El paciente cerebeloso usted no lo ve temblando si está sentado, a diferencia del Parkinson. El del Parkinson está sentado y se le está sacudiendo la cara o la mano o lo demás, eso no es el cerebelo. El del cerebelo, ¿cómo hace? Dice, agarra este borrador aquí, acérquese y si le nota a usted que tiene temblor. Se llama temblor intencional. Para que no, porque el temblor en reposo es Parkinson. Bueno. El otro signo es este, dismetría. ¿Dismetría qué es? Les pongo el ejemplo. Señor, usted va a caminar y cuando yo le diga que pare, usted para. Lo pone. Pare ahí, el señor no para aquí, sino que para un poquito allá. Dismetría. ¿Verdad? Es corto, se excede en el movimiento. Otro signo del final es este. Disdiadococinesia o adiadococinesia. ¿Qué es eso? Incapacidad para realizar movimientos alternativos antagónicos. Flexión-extensión. Usted dice, bueno, va a hacer lo que yo hago en el mismo ritmo mío. ¿Verdad? Usted le hace así, hágale. Y el señor, cuando usted va 10 veces, ya haga flexión-extensión y él apenas hace una y le hace otra muy lenta, ¿verdad? O hagamos esto, pronación-supinación, que son antagónicos. Venga, hagamos así rápido. A duras penas usted hace 10 veces así y él apenas va acá. No. Se llama disdiadococinesia o adiadococinesia. Esos son los signos de lesión cerebelosa. Bueno, en un niño hay una cuestión que se llama la ataxia unilateral o la ataxia troncal. Le llevan a consulta, usted que este niñito empezó a caminar y empieza a caminar y se va para el lado izquierdo, doctor, si quiere caer y se va para el lado izquierdo. Búsquele un tumor en el vermis cerebeloso del lado donde se va. Medulloblastoma se llama eso. Y eso es clásico, ¿no? Que lleva un niñito que tiene una marcha para este lado, tiene una pena en el cerebelo para que no se demuestre lo contrario. Pero la ataxia que hace un solo lado, casi siempre es un tumor cerebeloso. Bueno, eso básicamente es el cerebelo, ¿verdad? Lean ustedes también
No me crean a mí, ustedes reflexionen y digan, no, el doctor Padilla echa carreta aquí, vamos a reflexionar nosotros. El ignorante si dice algo, eso es así, ya se acabó. Bueno, el siguiente elemento es el tallo cerebral. Tallo cerebral también pertenece al romboencéfalo y está en la fosa posterior, pero no aquí decimos está ubicado, no, ¿cómo? El cerebelo está detrás del tallo, entonces el tallo está ¿dónde? Delante Delante del del cerebelo. cerebelo. Está delante del cerebelo y está unido al cerebro por el diencéfalo, eso sería. Y hacia abajo el tallo se continúa con la médula espinal, esa sería la localización. Delante del cerebelo. Está ubicado por delante del cerebelo. Hacia abajo se continúa con la médula espinal y hacia arriba con el diencéfalo. Importancia del tallo. Digamos, lo primero que aparece ahí dice que es el asiento de los centros vitales. ¿Qué quiere decir eso? Los centros vitales son los de la cardiocirculatorio, los de la respiración, ¿verdad? Ahí están los centros que regulan que yo respire, que yo inspire, que yo expire, están en el tallo, con los centros cardiocirculatorios. Entonces, si esos fallan, esos núcleos que hay ahí, pues nos morimos rapidito. La profe es la regulación de los centros vitales. O sea, es el asiento de los centros vitales, es la palabra, asiento de los centros vitales, como el centro respiratorio, como el centro cardiocirculatorio. Es la primera función. Segunda, en el tallo se encuentra el 90% de la formación reticular. Bueno, les cuento, la formación reticular es un grupo de neuronas que van desde el encéfalo hasta la médula cervical, pero en el tallo se encuentra el 90%. La formación reticular, esas neuronas regulan lo que son los estados de conciencia, el sueño y la vigilia. Por ejemplo, cuando nosotros nos dormimos, aquí están los switches, digamos, que hacen el tallo. Apaga todos los switches que van al cerebro, que van a todos los otros lados y nos quedamos dormidos en vida vegetativa con el automático del tallo, ¿verdad? Eso es la formación reticular. ¿Qué hace la formación reticular? Regula los estados de conciencia, el sueño y la vigilia. Esas son las... Y la tercera función del cerebelo, ¿cuál sería? Es el asiento de los pares craneales, de los 10 últimos pares craneales. Ahí está el origen de los 10 últimos pares craneales. Los primeros dos pares, ¿cuáles son? Olfatorio y olfatorio. Bueno, esos no van al tallo. El olfatorio nace aquí en la mucosa olfatoria y el óptico en la retina. Entonces son pares craneales falsos. Pero toda la vida nos han puesto como pares craneales. El primero y el segundo no son pares craneales verdaderos. Bueno, esa es la importancia del tallo. Es la primera pregunta del examen final. ¿Dónde está ubicado el tallo? ¿Y cuál es la importancia y las funciones que cumple? Véanlo ahí. Está conectado al cerebelo hacia atrás con los tres pedúnculos. Bueno, el tallo tiene tres porciones. La parte superior del tallo se llama mesencéfalo o pedúnculo cerebral. La zona intermedia del tallo se llama puente de Barolio o protuberancia anular. Y la parte inferior, puente de Barolio o protuberancia anular. Y la parte inferior del tallo se llama bulbo, vaquilio o médula oblongada. Ese nombre de médula oblongada casi no se usa. Generalmente se utiliza mesencéfalo, puente y bulbo, pero sepamos que también hay otro nombre. Véanlo ahí. Esas tres partes del tallo están separadas por unos surcos. Anda, profe, lo dañó, profe. Eso de que estamos en unos días fuertes. Apagar los focos. Bueno, entonces el surco protuberancial superior separa la protuberancia del mesencéfalo y el surco protuberancial inferior separa la protuberancia del bulbo. O sea, las tres partes del tallo están separadas por dos surcos que se llaman protuberanciales, el superior y el inferior. En los libros a este le llaman también surco ponto mesencefálico y a este le llamarían surco bulbo póntico, es lo mismo.
No pasa. Vamos a seguir con papayera entonces. Ahora que viene a salir. Bueno, el tallo, entonces vamos a describirlo cada una de sus partes. Empecemos con el mesencéfalo. Alguien que vaya a buscar a... Me tapo. Y Manuel. Me come más. Es Cristian, apaga y prende. Bueno, entonces vamos con el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene 4 caras. Cara anterior, caras laterales, cara posterior y con el corte del bisturí aparece la cara superior que es artificial, digamos de esa manera. Entonces esta es la vista anterior y esta que le voy a hacer acá es la vista posterior. ¿Qué era eso? Parece una cara. Sí. Ustedes nunca se vieron la fiesta de la salchicha. Ay, sí. Parece Está así, está esperando. Bueno, cara anterior del mesencéfalo. En la cara anterior del mesencéfalo apreciamos en la línea media una ranura que se llama la fosa interpeduncular. Y esa fosa interpeduncular en estado natural está llena de vasos sanguíneos y meninges. Cuando está lleno de vasos sanguíneos y meninges, se le llama sustancia perforada posterior. ¿Cuándo es fosa interpeduncular? Cuando no hay nada de vasos ni nada, que está eso peladito, eso es fosa interpeduncular. Sustancia perforada posterior. Listo. En las caras laterales hay unos surcos llamados surcos mesencefálicos laterales. Y hay unos triángulos que son los triángulos de Rey, ¿verdad? Esa zona le llaman también el trígono o triángulo de Rey por los surcos mesencefálicos laterales. Listo, esas son las caras laterales. Cara posterior. En la cara posterior encontramos una eminencia que tiene 4 bolitas. Esa eminencia se le llama la lámina cuadrigémina. Y esa lámina cuadrigémina se compone de 4 folículos cuadrigémicos. Los 2 de arriba son los anteriores y los 2 de abajo son los folículos cuadrigémicos posteriores. Cuadrigémicos. Ok, ¿qué hay en la cara posterior del mesencéfalo? La lámina cuadrigémica con 4 folículos cuadrigémicos. 2 superiores o anteriores y los 2 inferiores son los posteriores.
Cada folículo cuadrigémino tiene una prolongación que yo les dije ahí que se llama brazo conjuntival. Esos brazos conjuntivales conectan los folículos cuadrigéminos con un núcleo del tálamo que se llama cuerpos geniculados. En esta secuencia, ¿no? Los anteriores se conectan con los cuerpos geniculados externos y los posteriores se conectan con los cuerpos geniculados internos. AEPI es la sigla que no se nos olvida. Entonces, los folículos cuadrigéminos tienen que estar conectados con los cuerpos geniculados. ¿Para qué? Los anteriores regulan la visión y los posteriores la audición. Otra pregunta del examen es esa. ¿Qué hacen los folículos cuadrigéminos anteriores? Se relacionan con la visión, los posteriores con la audición. ¿Y con quién se conectan? Ya ustedes dicen AEPI, los anteriores con los externos, los posteriores con los geniculados internos. Y eso es toda el chiste de ¿No puedes repetir lo de la conexión? AEPI. ¿Anterior con quién? A con E, con externo. ¿Posterior con quién? Con interno. O sea, conexión es folículo, cuerpo geniculado. Entonces ya saben, ¿cuáles se relacionan con la visión? Los anteriores. Y con la audición. Los posteriores. ¿Con quién se conectan los anteriores? Con los externos. Geniculados externos. ¿Y los posteriores? Con los internos. Ya, eso es todo. Esa es pregunta también interesante. Bueno, listo. Cara superior del mesencéfalo. La cara superior del mesencéfalo, la primera partecita, esto que está aquí, el bordecito anterior, se llama pie del pedúnculo. Recuerden que el mesencéfalo es lo mismo que pedúnculo cerebral. Pie del pedúnculo. Y lo que sigue detrás del pie del pedúnculo se conoce como la calota. Calota peduncular. Entonces, la cara superior tiene pie y calota. La calota tiene dos partes. La que queda detrás del acueducto de Silvio se le llama el tecto. Y la que queda pues, detrás del pie del pedúnculo, esta zona central le dicen el tegmento. Algunos dicen, tiene tres partes, pie, tegmento y tecto. Otros dicen, tiene pie y calota, y la que tiene dos partes es la calota, el tegmento y el tecto. Bueno, ¿qué más hay en la cara superior? Detrás del pie del pedúnculo hay unos núcleos transversales de color negro. Vean aquí esto. Se le llama la sustancia nigra o sustancia negra. Detrás de la sustancia negra hay dos núcleos redondeados de color rojizo. Eso se le llama núcleo rojo. En la línea media, llegando al extremo posterior, hay un huequito, hay un agujero, que es el acueducto de Silvio. Y rodeando el acueducto de Silvio hay un núcleo, esto que está aquí pintado así, se llama sustancia gris periacueductal. Periacueductal. Peri significa alrededor del acueducto, ¿no? Sustancia gris periacueductal. Bueno, hablemos de la importancia de cada zona. Por el pie del pedúnculo desciende la vía piramidal. Les cuento, las vías motoras son dos, piramidal y extrapiramidal. Entonces, por el pie del pedúnculo van los fascículos piramidales, la vía piramidal. Mientras que los núcleos, sustancia negra y núcleo rojo, son núcleos extrapiramidales. Se relacionan con la vía motora extrapiramidal. Siguiente. Sustancia gris periacueductal. En la zona posterior, aquí está lo que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. Núcleo de Edinger-Westphal es el núcleo del reflejo luminoso. ¿Dónde se encuentra? En la sustancia gris periacueductal, la zona dorsal que se llama área pretectal. Ahí se encuentra el núcleo de Edinger-Westphal, que se relaciona con el reflejo luminoso. También le dicen el área pretectal. Ubicación, sustancia gris periacueductal en la parte dorsal, ¿verdad? Bueno, y esa es la importancia de la parte superior del mesencéfalo. Vamos ahora con el puente de Barolio. Lo mismo decimos, tiene una cara anterior, tiene dos caras laterales, y en la cara posterior está la fosa romboidal, que pues digamos ocupa una parte, digamos, del mesencéfalo, del puente y del bulbo.
Entonces hablemos de la cara anterior del puente o de la protuberancia. Decimos que en la cara anterior del puente hay un surco medio conocido como el surco basilar, donde va la arteria de ese mismo nombre. Encontramos el surco basilar en la línea media. Al lado y lado del surco basilar tenemos los rodetes o pirámides pónticas. ¿Vieron que hay que poner el apellido? Le ponen una pirámide del cerebelo, tienen que poner que es cerebelosa. Ponen pirámide sola, no vale absolutamente nada. Entonces, estas prominencias que están a un lado del surco basilar le pueden llamar rodete póntico o pirámide póntica. Eso lo forman las fibras transversas del cerebelo. Bueno, a los lados, las caras laterales se encuentran, pues uno corta eso, ese es el pedúnculo cerebeloso medio, que también se conoce como brachium pontis. Son las caras laterales del cuerpo, los brachium pontis o pedúnculo cerebeloso medio. Bueno, listo, sigamos entonces con el bulbo. El bulbo también tiene cara anterior, posterior y laterales. Entonces, digamos cara anterior del bulbo. Se me ha torcido esto para acá. Bueno, en la cara anterior del bulbo hay tres surcos. En la línea media, el surco medio anterior, y a los lados, los surcos colaterales anteriores. ¿De acuerdo? Este se llama surco medio anterior y este se llama surco colateral. Surco colateral anterior. Bueno, Los dos se llaman surco medio anterior, el de la línea media, y al lado y lado hay un surco colateral anterior derecho y el izquierdo. Entre el surco medio anterior y los colaterales están delimitadas las pirámides vulvares. ¿Y se dan cuenta que es pura pirámide? Sí. Pirámide vulvar. Este surco medio anterior, en la parte inferior, vemos un cruce de fibras. Se interrumpe el surco, que se llama decusación de la pirámide. Pirámide vulvar. Sí. Pirámide vulvar. Bueno, hacia arriba y hacia afuera de cada pirámide vulvar encontramos unas prominencias redondeadas llamadas las olivas vulvares. Donde están los núcleos olivares inferiores, ¿no? Y delimitando la oliva vulvar hay unos surcos, ¿verdad? Por ejemplo, el surco colateral anterior aquí cambia de nombre. Este surco se pasa a llamar surco preolivar. Y el que está lateral, este que está aquí, se llama surco retroolivar. Ese es lo que hay en la parte anterior del bulbo. Cara posterior del bulbo. En la cara posterior del bulbo hay 5 surcos. ¿Cómo se llaman? Surco medio posterior, surco intermedio posterior y surco colateral posterior, o sea, derecho e izquierdo. Hay uno solo impar, el surco medio posterior. La secuencia es medio, intermedio y colateral. 5 surcos hay en la cara posterior. ¿Profe, dónde va el medio ahí? El medio es este para la mitad. Al lado y lado vienen los pares. Intermedio posterior, derecho e izquierdo. Colateral posterior, derecho e izquierdo. Bueno, hay 5 surcos en la cara posterior del bulbo y delimitan los siguientes elementos, ¿no? Entre el surco medio y el intermedio queda un fascículo que se llama fascículo delgado o de gracilis. Por fuera del gracilis hay otro fascículo que se llama fascículo cuneatus o de Burdach. Y por fuera del cuneatus hay un tercer fascículo que se llama fascículo cinéreo o trigémino. ¿Cómo se llama? Gracilis, cuneatus y fascículo cinéreo o trigémino. Son los fascículos que ocupan la cara lateral del bulbo. O sea, se puede ver, este mismo de acá es el fascículo cinéreo. Entonces, los surcos de la cara posterior delimitan 3 fascículos a cada lado, que son de adentro hacia afuera. Gracilis, cuneatus y cinéreo o fascículo trigémino, se puede llamar también. Bueno, les cuento, cada fascículo es como un alfiler, ¿no?
tiene una cabecita, o sea, en la parte de arriba tiene una bolita. Esa bolita se le llama tubérculo, ¿verdad? Si usted en el examen le preguntan acá arriba, el alfiler va aquí, nos va a poner fascículo. Fascículo ahí, porque ahí mide todo lo que abarca un fascículo, desde aquí hasta por allá abajo. Si usted le preguntan acá arriba, usted corresponde tubérculo del mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, tubérculo cuneatum, tubérculo gracilis y acá tubérculo cinerio. Cada fascículo es como un alfiler, su cabecita le llaman tubérculo. El fascículo de gracilis también le dicen clava o masa en los atlas. Clava o masa. Bueno. Y por último tenemos en la cara posterior del tallo esto que se está ahí, que se llama la fosa romboidal. En la cara posterior del tallo se delimita la fosa romboidal por los pedúnculos cerebrosos, ¿verdad? Miren aquí, los superiores forman el ángulo pedúnculo cerebeloso superior, forman el ángulo superior del rombo. Los inferiores, que son estos, forman el ángulo inferior del rombo, pedúnculo cerebeloso inferior. Y los pedúnculos cerebelosos medios delimitan los ángulos laterales, están limitando hacia cada lado y lado los pedúnculos laterales. O sea, la fosa romboidal está ubicada en la parte posterior del tallo y la delimitan los pedúnculos cerebelosos. Repito, los superiores el ángulo superior, los inferiores el ángulo inferior, y los ángulos laterales están delimitados por los pedúnculos cerebelosos medios. Bueno, ¿qué se encuentra en la fosa romboidal? Lo siguiente. En la línea media hay un surco medio, ¿no? Conocido como el tallo del cálamo. Tallo del cálamo. A los lados del tallo del cálamo hay dos surcos paralelos a él, lo que se llaman los surcos limitantes, pues más conocidos en los atlas como surcus limitans. ¿Verdad? Entonces, entre el tallo y los surcos limitans se le marca una eminencia, esa que ustedes ven ahí, que se llama eminencia media. Y la eminencia media tiene a su vez unas prominencias redondeadas que se conocen como eminencia teres. Eminencia teres. La eminencia teres se relaciona con el núcleo del sexto par craneal o la rodilla del séptimo par. ¿Qué más les cuento? Hacia arriba y hacia afuera de los surcos limitan, o sea aquí, arriba y afuera de los surcos limitan está la fóvea superior. Que ahí se encuentra el núcleo motor del trigémino, en la fóvea superior. Y por encima de la fóvea superior, acá, hay un núcleo azuloso, conocido como el locus coeruleus, que se relaciona con estados depresivos, con estados postraumáticos, etc. Ahí se secreta norepinefrina y serotonina, ¿verdad? Cuando eso está bajito, entramos en depresiones, en ese tipo de problemas. Ahora, ¿sí? Ahora decimos, hacia abajo y hacia adentro de los surcos limitan, en el ángulo inferior, encontramos dos pequeños surcos que nos delimitan tres zonas. Entonces, repito, por dentro y hacia abajo de los surcos limitan está eso se llama fóvea inferior. Todas estas tres partes se llaman fóvea inferior. La fóvea inferior tiene tres zonas. La zona interna se conoce como el ala blanca interna o trígono del hipogloso. La zona número 1, esta de aquí. La zona intermedia se conoce como el ala gris o trígono del vago. Y la tercera zona que cae sobre el cuerpo rectiforme es el área postrema, que es un centro del monte. ¿Verdad? Área postrema. Entonces la fóvea inferior tiene ala blanca interna o trígono del hipogloso, ala gris o trígono del vago y área postrema. ¿Qué más? Hacia afuera de los surcos limitan, o sea, toda esta zona que hay aquí, se encuentra lo que se llama el ala blanca externa o área vestíbulo coclear. Son estas zonas de aquí. Por fuera de los surcos limitan hacia los recesos laterales. Esas son las ala blanca externa o área vestíbulo coclear. Y por último,
Del tallo del cálamo salen unos filamentos hacia los lados, que son las estrías acústicas. Estrías acústicas. Bueno, eso sería lo más importante ahí del tallo. Y por último, vamos a hablar del origen aparente de los pares craneales. ¿Cuántos pares craneales salen del tallo? 10. ¿A partir de cuál? Del Del tercero, del 3 al 12. Bueno, entonces empecemos con los pares del tallo. Origen aparente de los pares craneales. Anoten ese título. Bueno, el tercer par craneal tiene su origen aparente en la fosa interpeduncular. ¿Cosa qué? Interpeduncular, en el mesenterio. Cuarto par craneal, Interpeduncular. debajo de la lámina cuadrigémina. Cuarto par craneal, debajo de la lámina cuadrigémina. Es el único que nace en la parte posterior del tallo. El único, no hay más que nazca en la parte posterior. Vamos por el cuarto. Quinto par craneal. Nace delante del pedúnculo cerebeloso medio. En el puente, quinto par craneal. Delante del pedúnculo cerebeloso medio. Bueno. El 6, el 7 y el 8 nacen en el surco protuberancial inferior. 6, 7 y 8, pero cada uno en su estaca, digámoslo así. 6, 7 y 8. ¿Protuberancial qué? Surco protuberancial inferior. El 6, el 7 y el 8 nacen en el surco protuberancial inferior, pero cada uno en un sitio. Miren, el sexto en la fosita suprapiramidal, es decir, encima de la pirámide vulvar. El séptimo se encuentra ¿dónde? Encima del oliva. Ese sitio se llama fosita supraolivar. Y el octavo, en el ángulo pontocerebeloso, eso se llama fosita lateral. Entonces, ¿dónde nacen el 6, el 7 y el 8? En el surco protuberancial inferior, pero entonces me dice que especifiquen. 6, fosita suprapiramidal. 7, fosita suprapiramidal. Y 8, fosita lateral o ángulo pontocerebeloso. Listo. Vamos ahora con el 9, el 10 y el 11. 9, 10 y 11 nacen en el surco retroolivar. El 11, si ustedes se dan cuenta, hay raicillas que salen hasta de la médula cervical, ¿no? Y se completan el par craneal, pero alcanza a tener el origen allá en el surco retroolivar. 9, 10 y 11, surco retroolivar. Y el 12 en el surco preolivar. Me pregunta el examen, ¿cuál es el origen aparente de los pares craneales? ¿No, pero el 12 cuál es? El epigloso mayor está en el surco preolivar. Bueno, entonces, eso sería cerebelo y tallo, ¿verdad? Entonces ya deben saberse médula, nos vamos a evaluar de médula. ¿Cuántos núcleos tienen las astas laterales de la médula? ¿Cuántos núcleos tienen las astas anteriores de la médula? 3. ¿Cuántos tienen las astas posteriores? 4. Correcto. ¿Cómo se llaman los 4? No miren. De Rolando, núcleo propio, de Superman. ¿Cómo se llama Superman? Don. No, ¿quién es Superman? Clark. Columnas de Clark. Y el último, aferente visceral. visceral. Entonces, ¿cuáles son propioceptivos? Propio y Clark. ¿Cuáles son de dolor y temperatura? Rolando. ¿Vieron qué fácil? ¿Cuál de los del asta anterior controla las extremidades? Laterales. Los laterales. ¿Y cuál controla la parte mediana? El central. No, el medial. Son las cervicales que tienen el núcleo Medial, frénico cuello. y del esternocleidomastoideo. Eso es básicamente médula, ¿verdad? ¿Qué más hay ahí? Las meninges. ¿Se saben qué es la confluencia de los senos? Sí. ¿Qué es? La unidad. ¿Dónde queda? Señálese con el dedo dónde queda. En la parte interna, aquí, en la mitad del hueso occipital, en todas las... Ok. ¿Qué es eso? Ya me dijeron, es un sitio que Confluye todos los senos. Llegan 3 senos. Correcto. ¿Cuáles son los que salen?
Los laterales. ¿Cuáles son los que llegan de abajo hacia arriba? Occipital, De abajo hacia arriba, ¿cuál llega? occipital, recto, occipital, El occipital. recto y De occipital abajo hacia superior. arriba, el occipital nada más. ¿Sí o no? Bueno, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En la subaracnoidea. ¿Cómo se llaman los elementos? ¿Qué? Sí, o sea, los ventrículos, pero ¿quién lo produce? Por allá dijeron, plexo coroideo. ¿Cómo sale de los ventrículos laterales? ¿Por dónde? Por el agujero de Monro. ¿A cuál ventrículo va? Al tercero. ¿Del tercero para dónde pasa? ¿Y del cuarto por dónde sale? Dos laterales o de Lusca y uno medial o de Mayendi. ¿A dónde sale? Al espacio subaracnoideo. ¿Y allá qué pasa? ¿Quién lo resuelve? Microidea aracnoidea. Entonces la idea es esa, o sea, la próxima clase usted le digo, venga acá, dibújame la mariposa cerebelosa ahí, tobola, tienen que saber hacer. Ah, no, profe, que yo no me sé eso, no acepto eso. No acepto eso, ¿de acuerdo? Ve, sale el tablero, dibújame el verbi allá, no lo tienes que hacer, ¿de acuerdo? No es que no, es que yo no sé, todos tienen que saberlo hacer, ¿de acuerdo? Si no, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. El tallo. Al final, porque esas preguntas pueden tener parcial. ¿Cómo así? Ya te